Esta conferencia comenzará a grabarse. Bienvenidos todos al Círculo de Estudios del día de hoy. Mucho agradecemos su presencia y a nombre de mis compañeros del del Consejo Directivo 2021-2023, a nombre del doctor Ángel Marroquín de Jesús, nuestro vicepresidente, el ingeniero Ángel David Pérez Bisuet, nuestro tesorero, y el secretario, el ingeniero Manuel David Sesma Barrón, y su servidor Gustavo Espinosa Rutter, les damos la más cordial bienvenida a estos eventos en línea denominados Círculo de Estudios, una tradición del CIMEC que ha trascendido fronteras estatales y nacionales, y que estamos muy orgullosos de presentarles todos estos martes para poder intercambiar ideas, para poder aprender más de nuestros ponentes, hacer nuestras observaciones, las dudas, etcétera, enriquecernos técnicamente. Gracias a todos por su participación, más aún a quienes siempre están siguiéndonos, que son seguidores permanentes de este tipo de eventos. Muchas gracias. Tenemos que agradecer a Star Auto, nuestro patrocinador, también a Elcon, Innovación de la Industria Eléctrica, y Cialex Ring. ¿Me confirman si se escucha? Por ahí dicen que no se escucha. Si me confirman, si son tan amables. ¿Cómo no? Yo te escucho perfectamente en Veracruz, ¿eh? Gracias, Inge. Pues estamos más cerquita, andamos acá en Poza Rica, con un calor tremendo. Ay, qué bueno. Bueno, gracias. Los próximos círculos de estudios, miren, pues están cordialmente invitados. Ya estamos a punto de cerrar octubre. La próxima semana nos toca uno de valeros y rodamientos del maestro Antonio Dorantes Romo, perito en juegos mecánicos del CIMEC. Muchísima experiencia ahí que vamos a aprovechar. Y los siguientes círculos de estudios serán el del maestro José Armando Sánchez Alvarado, con la norma 30, o sea, siguiendo con esta serie de normas ENER, pues vamos a hablar de las lámparas de LED. Y en noviembre también tendremos al ingeniero Roberto Figueroa Cerritos, presidente UNCE, hablándonos del tema que todos queremos escuchar, que es el código de red. De los próximos cursos ya formales, cursos largos, tenemos aquí de una compañera del CIMEC, de Jacqueline Chávez. Ella va a impartir este curso que todos los electricistas deberíamos dominar, que son los primeros auxilios. Tenemos también el evento de análisis básico del sistema de puesta a tierra por el maestro Eduardo García McPherson. Va a ser en noviembre y diciembre, final de noviembre, principio de diciembre. Sí, para todos los colegios tenemos precios especiales. Recuerden, si perteneces a un colegio que está afiliado a CIMEC, pagas la cuota de CIMEC. Entonces, prácticamente es como si fueras nuestro colegiado, ¿verdad? Todos los hermanos colegiados de los demás colegios tienen ese mismo valor agregado aquí con nosotros, esa preferencia, y pues los esperamos a todos. Y el 2022 arrancamos fuerte con el maestro Ruelas Gómez, con un curso que es prácticamente una continuidad de los dos anteriores que ya tuvimos aquí este año 2021, con lo que fue IEEE 80 y luego arco eléctrico con IEEE 1584. Bueno, ahora vamos a ver IEEE 242, ahora llamada 3004.5, y los esperamos. También el precio de CIMEC es para cualquier otro colegio de la CIMEC. Inscríbete al CIMEC si estás en el estado de Querétaro. Si no estás en el estado de Querétaro, pues lo sentimos mucho, el CIMEC solamente es para Querétaro. Y vamos a empezar de nuevo con el maestro Gerardo Rubín Olivera. Gracias, maestro, bienvenido. Ya lo conocieron la semana pasada, pero se los vuelvo a presentar. Ingeniero mecánico electricista de la UNAM, diplomado en instalaciones del ITESM. Pues él ha impartido y muchísimos cursos de
de normas de CENER y STPS, es especialista en la 001, 45 años de experiencia en verificación e inspección, es UBIE desde el 94 a la fecha, unidad de inspección de la CRE del 2017 a la fecha, él es gerente de la unidad 100 consultores SC, representante de varios comités de normalización dentro de nuestra FECIME y otras organizaciones, presidente del CIBE Morelos del 2002 al 2009 y presidente de la FCAP del 2009 al 2011, actual presidente de la Junta de Honor de FECIME y pues también fue presidente de FECIME de 2010 a 2012. Maestro, bienvenido, le paso controles. Como siempre, un placer tenerlo aquí entre nosotros. Bienvenido a su casa, al CIMEC. Ok, muchas gracias, Gustavo. Saludos a todos. Por ahí ya veo que hay personas ahí de toda la República. Veo que a algunos ya no les gustó. Yo creo la parte de la semana pasada la han de haber sentido un poco aburridos, o bueno, a lo mejor esta parte no la sintieron interesante, ¿no? Yo creo que sí, maestro, porque van 70 y ahí van poquito a poquito conectándose. Poco a poco, ¿no? Vamos a llegar al mismo aforo de la ocasión anterior. Sí. A ver, aquí ya se ve mi pantalla, ¿no, verdad? Ya está la pantalla, pero falta el Power o el archivo. Hay otra vez por ahí. Aprovecho para pedirle a los asistentes que apaguen su micrófono. A la derecha, ustedes tienen un chat. Por ahí ven una como nubecita para hablar. Bueno, ahí es donde ustedes pueden vaciar sus comentarios y yo con todo gusto se los hago llegar al maestro Rubí, si es que él no los puede ver. Si los puede ver, me imagino que ahí les puede contestar también, ¿verdad? Sí, ¿en dónde puedo compartirte mi pantalla? Ya la tiene compartida, maestro. Ya nada más lo que falta es que abajo abra usted el archivo que nos quiere mostrar. A ver, déjame ver, ya sea por acá que... ¿Qué es PowerPoint o es qué? Comenzamos en PowerPoint. Ah, ok. Entonces tiene que abrir el Power. Si usted puede minimizar esa que tiene ahí y abrir directamente el Power. Ahí, ahí le minimiza. Aquí, Más ¿no? arribita, ¿Esta? no, en los dos cuadritos. Entre la X y el menos. Hay A dos, ver, no, ya les salió. por aquí algo, porque no me sé... A ver, aquí tengo la carpeta. Sí, la puede abrir ahí directo también. A ver si ya aquí... Creo que no lo tenía yo abierto, ¿no? No había abierto el PowerPoint. ¡Ah! Perdón, por ahí alguien decía que somos medios, un poquito, tenemos, problemática. Pues sí, ya, como que nos cuesta un poco de trabajo. Quiero Gerardo, buenas compartirles. tardes. Hola, hola. Gerardo, Sí, hola. Un comentario rapidito. El día de hoy, 12 de octubre, estamos celebrando coincidentemente que en el 2013 fue cuando se dio de alta la norma y empezó a tener vigor. A los 6 meses coincidió con que hoy 12 de octubre, claro, de 2013 y ya estábamos activos en la norma. mira, qué padre, Qué Mario. coincidencia, ¿no? Yo no, no me he hecho yo las cuentas. Sabes que sí he llevado la curiosidad de llevar cuentas, pero ahora sí no. O sea, esta norma se fue publicada el 14 de junio del 2013 y entró en vigor a los, ¿qué es? 6 meses. A los A 4 los seis meses, ¿no? meses que coincidió con el 12 de octubre. Con el 12 de octubre, sí. Sí, o sea, normalmente casi todas las normas de eficiencia de la CONUE entran en vigor a los 6 meses. Como debe Bueno, ser. aquí lo que quiero hoy, o sea, cambio un poco la dinámica de la semana pasada y platicarles un poco a través de una pequeña presentación que hay. Posteriormente voy a entrar un poco más a la norma para darle una corrida rápida en PDF y mostrarles un ejemplo de utilización de, por ejemplo, la hoja que nosotros elaboramos
para poder tener la información. Vamos a ver que una parte, no sé, los datos no se pudieron sincronizar porque hasta ahorita me estoy dando cuenta que debemos de tener diferente versión de Excel. Entonces, y como eso no he entrado yo a revisar esa parte, o sea, no lo he visto, pero puedo tratar de ver la forma de que me lo envíen posteriormente. Digo, por efectos de revisión mías. Bueno, vamos a darle, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una diferencia, una comparación de luminarias de vapor de sodio contra luminarias LED. La semana pasada algo de lo que habíamos comentado, y bueno, ahora lo ratifico, es la tecnología ha ido avanzando mucho. Entonces, ahorita sí ya podemos llegar a ver y vemos inclusive una diferencia en la tonalidad. Aquí lo que es importante es que debemos de tener una uniformidad en la iluminación, no ver las famosas rayas, las famosas hebras. Cuando son, por ejemplo, aquí es una avenida sin árboles, cuando el problema es cuando tenemos vegetación, tenemos que hacer el estudio y hacer las comparaciones correctas, adecuadas. Eso sí es algo que hay que tenerlo. Por ejemplo, así se debería de ver muy bien la iluminación, por ejemplo, en un parque industrial, que más adelante también les mencioné algunos detalles que hay con la norma mexicana de parques industriales, porque una de las cosas que tienen que presentar los desarrolladores de parques industriales es el cálculo de la iluminación basada en la norma 13. Y bueno, ahí después vemos anécdotas que se han presentado. ¿Qué tenemos? Esta norma nos establece la parte, tiene por objeto establecer niveles de eficiencia energética en sistemas de alumbrado en vialidad, ¿sí? Potencia eléctrica, pero aquí algo de lo que es muy importante es no debemos de demeritar y también vigila los niveles que debemos de tener en la parte del nivel de iluminación. Quiero aclarar, no sé si se acuerdan ustedes, que anteriormente en la norma 01, todavía en la 2015, estaba un capítulo para alumbrado público. Entonces, como eso salió que no era tema de la NOM 01, se quitó de ahí y ya se dejó única y exclusivamente la norma 13 para darle inclusive un poco más de realce a esta norma. También está vigilando la iluminancia o iluminancia promedio para las vialidades y hay que reportarlas, hay que ver cómo se va a hacer. El campo de aplicación lo vemos ahorita, luego lo revisamos más en la misma norma. Tiene muchos sistemas de vialidades para estacionamiento, vialidades, estacionamientos públicos, abiertos, cerrados o techados. Y así como que la parte de las ampliaciones. El cambio o la modificación que nos contempla en la norma es el cambio de luminarios o la distancia interpostal. Cualquier cambio en el sistema de iluminación debe de ser evaluado. Aquí cabe resaltar que en muchas poblaciones la distancia interpostal que se tiene es la correspondiente a los postes del suministrador, porque las lámparas se colocan en los postes del suministrador. Entonces ahí sí deberíamos de tener y realizar un estudio, porque en muchas ocasiones no tenemos una iluminación tan uniforme como lo estábamos comentando hace un rato. Para la correcta aplicación de esta norma nos dice que consultemos otras normas, ¿no? La de unidades del Sistema General de Unidades de Medida, la 507 de ANSE y la 619 de ANSE.
¿Qué es el coeficiente de utilización? Es la relación entre el flujo luminoso emitido por la lámpara o el luminario que incide sobre el plano de trabajo y el flujo luminoso que emite la lámpara, solas del luminario. Ahí hay un coeficiente de utilización. ¿Qué es lo que llega a pasar en eso? O sea, la lámpara por sí sola puede darte una intensidad y cuando tenemos lo que es la parte ya está dentro del luminario, puede, como se va a modificar y se va a abrir, o sea, se va a modificar cómo se distribuye, pues hay que ver cuál es ahí ese coeficiente. La densidad de potencia eléctrica de alumbrado sigue siendo muy similar a la que vimos en la 7 y es la carga conectada al alumbrado entre la superficie por iluminar. Aquí hay que tener cuidado porque hay que ver cuántos metros cuadrados estamos contemplando en lo que es la avenida y va a ser y tiene relación a la distancia que tenemos, el ancho de la calle y todo lo que es lo que conforma esa avenida. No interviene lo que es la parte de las banquetas, desde luego. Sí, casi la mayor parte de las calles o la mayor parte de las calles en nuestras poblaciones, no en las grandes ciudades o en las poblaciones, la mayoría son de 6 metros. El estacionamiento público puede ser abierto, cerrado o techado. Y es para cualquier comercio o edificio no residencial que tenga como finalidad guardar de forma segura o resguardar algún vehículo. Aquí si se acuerdan en la norma, hace 8 días que hablamos de la norma 7, comentamos que se hace referencia a la norma 13 en la parte de lo que es estacionamiento abierto, que hay que cumplir por aquí con esta situación. Nos habla cuál es el flujo luminoso total, nominal, que declara el fabricante, la que declara el fabricante, el que incide en la superficie por unidad de área y su unidad de medida es el lux. Hay que recordar también, vamos a ver que en uno de los apéndices de la norma vamos a platicar de los diferentes tipos de pavimentos que hay, que antes estaban en la norma 1. Si tenemos la luminancia, es en un punto de la superficie, en una dirección dada, y es la intensidad luminosa de un elemento de esa superficie dividida por el área de proyección ortogonal de este elemento sobre un plano perpendicular a la dirección considerada. La unidad de medida es la candela por metro cuadrado. Esta información, tanto el lux como la candela, vamos a poderla ver nosotros en las curvas que nos proporcionan los fabricantes, en la curva de distribución de la lámpara, de donde vamos a sacar información para saber y poder hacer los cálculos correspondientes para conocer el nivel de iluminación que vamos a tener en la calle o en la avenida. Luminancia de deslumbramiento, que se superpone a la imagen que se forma en la retina, se reduce el contraste y nos puede lastimar la luz, ¿no? Yo me acuerdo que aquí en Cuernavaca había una lámpara, no he pasado últimamente por ahí, pero que en ciertas horas, ya cuando estaba oscuro, te pegaba directamente la lámpara al ojo. Digo, no era tan grave, pero sí te llega a afectar lo que es la parte de la visión, que puedes no estar viendo bien por dónde vas, ¿no? Y el nivel de iluminación y la cantidad de flujo luminoso por unidad de área, medida en un plano de trabajo donde se desarrollan las actividades y se expresa en luxes. Aquí estoy viendo que... no, estaba viendo aquí un mensaje en el chat. Perdón. Creo que está repetido. O sea, repetimos la definición. Por ejemplo, aquí están los valores máximos de densidad de potencia eléctrica para pavimentos tipo 1. Aquí yo creo que valdría la pena, si ustedes me permiten, voy a abrir la norma.
Aquí, aquí me hizo una travesura mi pantalla de un lado. Oh, chihuahuas. Bueno. La tabla esta que estamos hablando aquí me está hablando. Ahí se alcanza a ver mejor. O sea, si alguien me apoya por ahí. De como se ve aquí en la presentación a como se ve aquí en la norma, creo que se ve mejores, ¿no? Se ve bien. Muchas gracias, Fran. Gracias. Alguien tiene un retorno. Ay. Aquí si ven, por ejemplo, nos dice que ahorita vamos a ver cuál es el pavimento tipo R1 y nos dice que la mínima promedio, ¿sí? Va a ser la que tenemos en luxes, el primer promedio es de 4 luxes. En autopistas y carreteras, la iluminancia mínima promedio. La relación de uniformidad promedio es de 3:1 y la densidad de potencia eléctrica de alumbrado en watts por metro cuadrado. Si la calle es menor a 9 metros, si está entre 9 y 10.5, 10.5 y 12 y mayor de 12 y nos da diferentes valores de densidad que nosotros debemos de estar considerando para el efecto de nuestros cálculos. Nos da también otra clasificación de vialidad, vías de acceso controlado y vías rápidas, ¿sí? Cómo va subiendo en vías principales y ejes viales. Ejes viales, bueno, está considerado que ejes viales se tienen en la Ciudad de México. Es el único lado donde he visto que se llama eje vial, pero son las vías principales. El nivel de iluminación promedio debemos de tener 12 luxes. En vías primarias, 8. En vías secundarias residenciales, 6. Vías residenciales tipo B y tipo C. O sea, son de diferentes tipos. O sea, si ven baja el nivel de iluminación, también la relación de uniformidad es diferente y la densidad de potencia eléctrica pues va a variar dependiendo el ancho de la calle. Voy a seguirme ahorita aquí rápido en la norma. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en la norma nos va a hablar en el caso de las vialidades con pavimentos R2 y R3 y nos va a establecer cuáles son los valores que vamos a tener. Si ven, por ejemplo, en el tipo de pavimento R2 y R3, en vías principales y ejes viales hay 17 y en la otra, ¿cuánto nos decía? 12. O sea, acá en este otro tipo de pavimento nos está permitiendo tener un nivel o nos está pidiendo un nivel de iluminación mayor. Entonces aquí lo vamos y aquí nos habla para el pavimento tipo R4. Vías principales y ejes viales, aquí nos pide 15, si ven, o sea, tenemos que cumplir y conocer qué tipo de vialidad tenemos y qué tipo de pavimento tenemos. Por eso quise abrirlo de lo que está en la presentación para que lo veamos aquí. También nos habla de luminancia, la tabla 4, dependiendo la vialidad, nos habla cuál es la luminancia mínima promedio y cuál es la relación que debemos de tener. Entonces aquí sí, también es otro de los puntos. Si ven, esta norma tiene más puntos a vigilar que en el caso de la norma 7. Aquí nos tienen todo. Y también nos hablan para vialidades con superpostes. Cuando hay superpostes, el área por iluminar. ¿Sí? ¿Cuál es la densidad que vamos a tener? Para estacionamientos públicos abiertos, aquí nos pide una iluminación promedio de 25. O sea, sí hay que tenerlo en cuenta. Y aquí nos va a hablar dependiendo cuál es el área que tiene el estacionamiento. Esta tabla es la que está relacionada con la norma 7 para estacionamientos abiertos.
no podemos considerar los valores para estacionamientos techados, como podríamos decir, o sea, como está en la norma, por ejemplo, aquí sí ya nos habla, dependiendo el trabajo, cuál va a ser el valor que vamos a tener, el valor promedio. Me voy a seguir hasta el... Luego regresamos a ver todo esto. Los tipos de pavimentos que, si ustedes se acuerdan, van a ser lo referente a lo que veíamos y teníamos en el caso de la norma 1. Entonces aquí ya habla este es de un apéndice de carácter informativo y la reflectancia que hay en el pavimento. Y nos va a decir cuál es el tipo de pavimento que tenemos y cómo es la reflectancia. Entonces, un pavimento clase 1 es una superficie de concreto, cemento Portland, superficie de asfalto difuso, con un mínimo de 15% de agregados. Aquí, esta tabla, si ustedes recuerdan, ahí los que les tocó todavía manejar la norma 1, la versión 2005, estaba en la norma 01. Entonces, se quita de ahí esta información y se pasa a lo que es la norma 13, que en cierta forma es lo más correcto porque la norma 13 está exclusivamente dedicada a lo que va a ser la parte de vialidades. Entonces, esta tabla es la que vimos. No sé si hay alguna duda por ahí o por ahí, o si me regreso o estamos bien. Una consulta, Inge, Rubí. Sale, Joel. Joel, hola. Para cumplir más que nada, con más que nada la eficiencia con esta norma, se tienen que cumplir cada una de las columnas, ¿no? Que es la luminancia, la relación de uniformidad y los DPAs. ¿Esto es correcto o es incorrecto? No, es correcto. O sea, hay que cumplir todo. Entonces, pero acuérdate que aquí tienes que ver lo que es la parte que vas a tener referente al tipo de vialidad que tienes. Aquí lo que es importante es clasificar la vialidad correctamente, porque ahí es con lo que vas a poder jugar. Por ejemplo, si me dices, oye, quieres dar un nivel de iluminación de 4, ves que es una autopista y te digo, oye, esa no es una autopista, ¿no? Esa es una vía secundaria, ¿no? O es una vía primaria que tiene mucho tráfico, pues como que no es 4, ¿sí? Aquí yo, por ejemplo, qué bueno que mencionaste, Joel, esa parte. Yo lo que los invitaría es no nada más a enfocarnos a cumplir, sino enfocarnos en poder dar un nivel de iluminación adecuado en lo que son las vialidades. Porque muchas veces nosotros no hacemos esto de forma adecuada, sino nada más por verlo. Una crítica que yo le hago a muchos de los que se dedican a vender lámparas de LEDs y a los gobiernos que caen en su juego, en cierta forma, es el que se van a cambiar un equipo por otro. Entonces, tienen que cambiar los equipos uno por el otro. Entonces, sustituyen uno por uno. Y no se hace un estudio y muchas veces ya la uniformidad no se cumple, no se tiene. Yo les puedo decir aquí en la calle donde vivo, en la privada, un día, nosotros conseguimos una lámpara, en ese entonces vapor de sodio, de 250 watts, con balastro de alta eficiencia y todo. Llegó el ayuntamiento a cambiarlo por una lámpara de 250 watts de alta eficiencia. O sea, la misma características, pero tenían que cambiarlas. El contratista que llegó la tenía que cambiar.
Y si yo me traté de oponer, entonces salió de ahí todo un argüende, ¿no? Pero ¿qué hay? Oye, no es uno por uno. O sea, aquí pensé en ir y sacar una fotografía aquí en Cuernavaca en una calle, en donde por circunstancias de los árboles que están en la calle, pues los han cortado y o sea, los han podado para que no tener problemas con las líneas del suministrador. Entonces ahí por ahí hay unos postes con unas lámparas y que se ilumina ahí, ¿no? Yo lo que le comento en plan de broma, le digo, los pajaritos están muy bien iluminados en la calle, ¿no? O sea, tú vas caminando abajo y está oscuro. ¿Por qué? Porque es muy frondoso el árbol. Entonces, no es que hay que quitar árboles, hay que buscar la solución. Pues se puede poner poste más pequeño y tratar de poner otro tipo de lámpara. No enfocarnos o casarnos con que sea nada más la que es de brazo. Sí, entonces son cosas que tenemos que ir a Juan. Perdón, creo que me extendí. Espero que haya quedado contestada tu pregunta, Joel. Sí, muchas Sí, gracias. Yo creo que agregando un poquito más, creo que, bueno, como asociaciones tenemos que ver a lo mejor el post, ¿no? Después de instalarlo, así que ver si se está cumpliendo, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, muchas gracias. Sí, quedó claro todo y muchas gracias por la recomendación de analizar y clasificar bien el tipo de vialidad, ¿no? el tipo de vialidad y que haga realmente el diseño de la iluminación, ¿sí? No nada más poner lámparas por ponerlas. Sí, bueno, te lo va a dar, y hay softwares que te dan, que los fabricantes te dicen, mira, con este software lo puedes hacer y vas a ver cómo queda, y ya te dan los puntos de iluminación, ¿no? Entonces sí, ahí es algo que debemos de tener. Por cierto, no me acuerdo si sigue el programa de apoyo a los municipios que hacían programas de eficiencia energética con la CONUE y les reembolsaban hasta el 10% de la inversión que hacían y hasta 10 millones, no más. Yo llevo bastantes municipios en el país, o sea, cuando estuve participando en eso, llevaban dinero, ¿no? Un municipio, me acuerdo de Chihuahua, me comentaba el director de Obras Públicas que estábamos sentados juntos, me comentó y me dijo, dice, este dinero me va a servir para dotar de agua potable a tantas comunidades, ¿no? Pues sí, qué bueno que lo iban a usar para algo que después no les dan. Aunque ahorita a lo mejor les dan el dinero o Banobra les da el dinero o por ahí se los decomisan porque no debe haber fideicomisos ni nada por el estilo. Perdón, tengo que abstenerme de repente en algunas cosas. Esta es la otra tabla para R4, o sea, la vimos ampliamente ahí en la norma. Y aquí nos hablan cuáles son los criterios de aceptación. Y nos dice que los sistemas de alumbrado que están descritos en el numeral 5.1, al rato lo vemos. Hoy quise cambiar la tónica de cómo platicar esto. Si los resultados del análisis realizados por la unidad de verificación acreditada y aprobada no exceden los valores máximos de densidad de potencia eléctrica para alumbrado. Aquí está la respuesta a tu pregunta, Joel. La relación de uniformidad máxima en los niveles de iluminación promedio y no son inferiores a los valores establecidos en el inciso 6.1 para la clasificación de las vialidades, ¿sí? Y se encuentran dentro de los valores especificados en el inciso 6.1, según le corresponda. Ojo, ¿cuándo vamos a aprobar? Allí está, ¿no? Ahí tienes que cumplir todo. Aquí, pues me adelanto, o sea, antes de que, no sé, nadie me ha preguntado cómo lo íbamos a hacer. Originalmente, cuando salió la norma, decían que teníamos que hacer las medidas, las lecturas, vamos a ver cómo va el método, en sitio. Entonces comenzamos con algunas problemáticas. Entre ellas es, cuando son vialidades nuevas, pues no hay energía eléctrica, porque hasta que no se dé el dictamen, el suministrador proporciona el servicio. Primer inconveniente. Segundo, cuando es una vía principal, no, o sea,
pues no podemos parar el tráfico, ¿no? Es medio difícil parar el tráfico. La otra, tendríamos que estar muy lejos, o sea, que de tal forma que las luces de los vehículos no fueran a afectar la lectura. Inclusive, o sea, haciendo un análisis, o sea, y comentando cómo lo podíamos implementar, por ejemplo, si tenía que ir uno con ropa oscura para que no hubiera reflejo de nuestra ropa hacia la parte del equipo de iluminación. La otra es, hay que pedirle a los vecinos que apaguen sus luces. Entonces, bajo toda esta problemática, la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía hizo una modificación, o sea, y lo que se hace es hacerlo desde el punto de vista teórico, lo que son los niveles de iluminación. Aquí para hacer esta parte, si la queremos hacer a mano, hay que tener mucho cuidado y poder manejar muy bien toda la ocasión, la parte de los ángulos. Porque hay que Gerardo, te ver cuál. interrumpo un poquito. Sí, Arturo Ramírez de Aguascalientes. ¿qué pasó, Arturo? El otro punto muy importante que también se vio fue la seguridad pública. Íbamos a estar muy expuestos en la noche, a andar haciendo mediciones en lugares que no son seguros. Bueno, si el país es muy seguro, Arturo. No, es una problemática de inseguridad también ya desde entonces. Sí, así Y es. sí, tienes razón, sí. Gracias por ese punto, Arturo. Sí, o sea, íbamos a andar en calles oscuras, nadie iba a tener luces. Entonces, oye, pues, alguien pasa, te asalta y, bueno, se vuelan tu equipo, el equipo de medición. Y al ¿En dónde? mismo inspector. O se llevan al inspector. Puede ser. Hay que tener. Sí. Sí, Pues ahí lo que dice el inspector, o sea, como anécdota en Ciudad del Carmen, Campeche, cuando estaba muy de moda que se llevaban a los ingenieros de Pemex, les prohibieron que anduvieran uniformados en la calle. Tenían que estar sin el uniforme de Pemex porque ya hasta le habían puesto valor. Camisa blanca tanto, camisa caqui tanto. Entonces, hay que tenerlo. No, y sí es cierto, ¿no? Hay que ver lo que es la parte de la seguridad y tener cuidado para poder hacer las lecturas. La otra es que no hubiera, tenía que ser no cuando acaba de llover, porque se modifican las condiciones de reflectancia del piso hacia el aparato. Entonces había bastantes complicaciones. Entonces, como comenta Arturo, también la parte de seguridad, o sea, hay que, hay que contemplarla, ¿no? Entonces ahí ya por eso se hace desde el punto de vista teórico. Yo les voy a presentar el ejemplo que les voy a presentar. Contempla lo que es cómo, o sea, la ecuación, cómo se va viendo y cómo se tiene para lo que es el cumplimiento y analizando la curva que nos proporciona el fabricante. Es más, esa parte es lo que nos tienen que entregar o llegarlo y si no sabemos, no se puede poner. Ese, por ejemplo, es un tema que cuando son las inspecciones en parques industriales, un día comentando en la oficina, o sea, veíamos que no, o sea, presentan las memorias, pero no presentan una memoria haciendo una revisión adecuada, ¿no? O sea, sino nada más, oye, son tantos metros, tal distancia y tal lámparas y ya se cumplió los DPAs. No, espérame, haz el cálculo correcto. Y pues y de repente resultó que quien había hecho la memoria de cálculo eran colegas unidades de verificación. Entonces aquí sí hay que hacer, no porque uno conozca más o algo, sino ver la forma, decías, verlo. Veamos en el punto 7.1, en el numeral 7.1, que nos dice, tienes que cumplir con todo esto, no con una cosa. Entonces hay que analizarlo y ver qué es lo que se puede tener. En los estacionamientos públicos, sí, al hacer la evaluación, o sea, se tiene que la densidad de potencia cumple con lo marcado en los incisos 6.2 y 6.1. Hablábamos de la tabla que les mostré, que nos ponía en lo que es la parte de acuerdo a los metros cuadrados, era la densidad de potencia eléctrica de alumbrado que se tiene. No es nada más, oye, todo parejo.
O sea, a mí me llegaron a presentar cálculos aparentemente basados en la norma 7, en donde tomaban como valor máximo lo que habla para superficies exteriores, que tiene que ver con pasillos, a jardines y todo esto, y me lo ponían en un estacionamiento. Luego, espérame, ¿dónde sacas el valor? ¿Está en la norma? No, espérame. Lea bajito de la norma y ve y hazlo conforme a la otra, ¿no? Entonces, teníamos ahí esa parte de verlo. La densidad de potencia eléctrica de alumbrado, en este caso, pues es muy similar a lo que teníamos en la norma 7, que va a ser la carga total conectada para alumbrado entre área total iluminada. Y si tenemos equipos que consideran balastros, hay que considerar la carga lo que consume el balastro, o sea, la suma completa, no nada más carga. Oye, es una lámpara de 36 watts. Oye, ¿tiene balastro? Ah, sí, pues ¿cuánto te consume el balastro, no? Entonces, sí, no podemos irnos muchas veces por reglas que tenemos preestablecidas hasta cierto punto, ¿sí? Aquí es en donde está un poco lo que sería la parte de la metodología. ¿Cómo vamos a sacar la iluminación promedio? Sí, entonces aquí comenzamos y nos dice P1 más 2P2 más P3 más 2P4 más 4P5 más 2P6 más P7 más 2P8 más P9. Órale. Y nos dice que todas esas P son las iluminancias de los 9 puntos medios de acuerdo con lo establecido en el apéndice C. Yo creo que vale la pena. Vuelvo a salir de la presentación y vámonos al apéndice C. ¿Por qué? Porque sí es parte de lo que tenemos de la norma. Y aquí es en donde vamos a comenzar, que tenemos que identificar, oye, ¿cómo están? Pues aquí dice cómo se va a hacer todo, ¿no? ¿Sí? Las mediciones se deben tomar al nivel del piso de noche bajo condiciones mínimas de iluminación natural. Deben tener extremos cuidados que el personal no interfiera obstruyendo la luz del equipo, cause sombras o refleje la luz por el color de la ropa. Ya ven, o sea, desde aquí ya había, y cuando decían que sí, y cuando la vela esté mojada. Entonces, desde aquí ya las condiciones de prueba ya no los ponían. Aquí nos dicen con qué equipo, cómo lo vamos a hacer. Y el apéndice C, tenemos que ver, oye, ¿cuál es la distribución que tenemos en la calle, en la calle que vamos a evaluar? Existe la distribución de lumineros en el tramo de prueba. Sí, aquí es una distribución unilateral. Les iba a comentar hace un momento, se me fue. En el caso que sí se han hecho mediciones en el piso reales, es en el laboratorio de pruebas de la Ciudad de México. Lo hacen los fabricantes, nos han invitado, uno de ellos nos ha invitado, les comentaba yo la vez pasada, y se hace la prueba en el laboratorio, en la calle que tiene destinada para eso la Ciudad de México. Es el laboratorio de pruebas de alumbrado de la Ciudad de México, y es una calle oscura que no tiene interferencias y trazas que no tiene nada de lo que aquí nos prohíbe, ¿no? Entonces ahí sí se hace la prueba, se hace principalmente este método. Se tienen unos postes, se tiene la altura, se ve el tamaño del brazo que también aplica en todo eso. Entonces, esta es una distribución. ¿Qué me dice? Oye, tú tienes una distancia de, creo que están hasta abajo las distribuciones, y tú tienes el ancho de la calle A. Entonces, el punto 1 lo tienes pegado a donde tienes la lámpara. El punto 2 lo vas a tener a la mitad de la calle y el punto 3 enfrente. Pero los siguientes 3 puntos van a estar
de la distancia interpostal a una cuarta parte de él. Entonces te vas a una cuarta parte y haces otra línea bajo las mismas condiciones de la mitad de la calle y todo. Y te vas a otra cuarta parte que vas a tener y tienes y la mitad de la distancia D la vas a tener libre a la siguiente lámpara. O sea, este es en el caso de la distribución unilateral. Cuando se tiene 3 bolillos que le llaman, aquí está la forma en que se va a hacer la parte en los puntos en donde se van a localizar. Si alguien quiere puede ponerse a ver todo lo que es cómo están los puntos. Aquí en una distribución bilateral opuesta. Por ejemplo, en avenidas grandes podemos tener de un lado un nivel de iluminación, o sea, perdón, una serie de equipos de iluminación y podemos tener enfrente otro nivel de iluminación, otros equipos. Todo lo que vamos a hacer, vamos a partir la calle en 4 partes, ¿sí? Para poder nosotros colocar, tomar la lectura en los 9 puntos. Aquí tenemos, por ejemplo, la distribución central doble se llega a utilizar mucho en bulevares, ¿no? Por ahí. Aquí la ventaja es que vamos a tomar nada más un solo lado y se va a parecer a la primera versión que vimos, al primer tipo. Y donde dice que A es el ancho de la calle y D es la distancia interpostal, en donde vamos a hacer. Entonces aquí nos habla cómo se va a hacer el procedimiento. Dependiendo del tipo. Comentábamos que no vamos a hacer la prueba directamente allá, sino excepto cuando estamos haciendo pruebas prototipo. Por ejemplo, sí puede un ayuntamiento decir, oye, quiero hacer una prueba prototipo en el modelo que queramos aquí. Y va el ayuntamiento y nos apoya, ¿no? Y nos pone allá policías, esperando que no sean ellos los que se lleven nuestras cosas, y para vigilar y que se haga la prueba. Entonces, aquí sí lo tenemos y aquí nos dice cómo vamos a hacerlo. ¿Alguna pregunta de los tipos que hay de posición de las lámparas? ¿Alguien tiene dudas? ¿Están despiertos todavía? Correcto, correcto. Sale, Javier. Gracias. Ya vi que estás despierto, Javier. Gracias. O sea, Sin no hay duda. duda aquí. Sin duda. Ok. Entonces aquí podemos ir viendo nosotros. Esto es lo que tenemos que hacer. Lo tenemos que plasmar en nuestra memoria de cálculo. Oye, ¿qué hiciste? ¿Cuál es, por ejemplo, tu distancia interpostal real? Entonces, sí ven que es un poquito, lo que yo les comentaba, una norma un poquito más completa que el caso de la norma anterior, de la norma 7 que estuvimos platicando. Gerardo, una pregunta, soy Jorge Ugalde, buenas noches. Hola Jorge, buenas. Me quedé un poquito con la duda antes, ¿quién determina los pavimentos R1, R2, R3, R4? ¿Ustedes deciden cuál R escoger o quién se los dice o en dónde más está escrito para poder tomar esa decisión? ¿Cuál R? Mira, está la descripción de la R. Y si tienes duda, quien te puede auxiliar es un ingeniero civil, porque él conoce cuáles los tipos de pavimento que se tiene. Son 4 tipos de pavimentos que tenemos, ¿sí? Entonces te puedes apoyar en un ingeniero civil. Bien, bien, gracias. ¿Se quedó contestada la pregunta, Jorge? Sí, porque pues nosotros los eléctricos a lo mejor no, con experiencia ya se podría saber, pero yo me pongo así con alguien que esté empezando a proyectar y dice, ¿y cuál R van a construir aquí en esta calle, en este bulevar, ¿no?
Sí. Sí, o sea, son cosas que tenemos que ir por ahí nosotros vigilando. Por ejemplo, una cosa que comentan es el pavimento tipo R1, normalmente es un concreto hidráulico, ¿sí? Y todos los demás tienen que ver con asfalto, y depende de la rugosidad y el acabado del asfalto. O sea, ahorita mucho de lo que estamos teniendo es el tipo R1, que es concreto hidráulico. Sí, el que es que le llaman que es con cemento. Sí, los otros son de lo que es el asfalto y sí ahí te va a influir el tipo de acabado que tiene. Por ejemplo, si lo dejan muy, como diríamos, muy tipo casi espejo, sí, que además vas a derrapar mucho, brilla bastante. Entonces todo eso lo vas a tener que ir trabajando. Sí, ahorita me mandaron acá por mi WhatsApp personal, que un ingeniero civil, pues, sí. Sale, me está sugiriendo y exactamente un ingeniero civil lo va a tener, ¿no? Aquí en forma general lo podemos mencionar de esta forma. ¿Alguna otra pregunta? ¿No tenemos? Bueno. Otro de los puntos que tenemos que ver tiene que ver con la uniformidad promedio máxima. Esta parte que nosotros vamos a estar viendo, ¿sí? Va a ser la U, que es la uniformidad promedio máxima, es la iluminancia mínima promedio entre la iluminancia mínima de la medición de los 9 puntos del apéndice C. ¿Sí? Entonces, tiene que ver, o sea, aquí todo lo que... Ah, perdón, y aquí en la ecuación no mencioné que es entre 16. Sí, ya es algo, o sea, ahí está. Hay que tener... ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que es el punto de iluminación. Yo me acuerdo, no sé si por ahí te tocó un poco alguna vez, les tocó a algunos por ahí de los que son un poquito más adelantados que yo en salir de la escuela. Por ahí tuve en mis manos un ejemplar de cuando calcularon el nivel de iluminación. Digo, pues, me voy a referir porque a esto, en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, en donde, bueno, lo hicieron en la computadora y entonces eran tarjetas perforadas, pero tenían que ver el ángulo en la posición de las lámparas. Si ustedes llegan a ir y van a ver que todas las lámparas en diferente posición. Entonces tenían que ver cuál era el nivel de iluminación que iba a tener en cada punto de la cancha para que estuviera parejo, ¿no? Cómo iba a aportar cada uno. Fue todo un rollo. ¿Y por qué tiene que ver? Porque es algo que tenemos que aplicar aquí. Conociendo cuál es la curva de distribución del equipo de iluminación, del luminario, vamos a sacar cuál va a ser en el punto que queremos, de esos famosos 9 puntos, el nivel de iluminación que se tiene. Y entonces ahí vamos a hacer toda esta parte de sacar la uniformidad promedio. Sí, vamos a sacar la iluminancia mínima promedio, ¿sí? Que tiene que ver aquí, y aquí la tenemos. Entonces todo eso vamos a trabajar. Además, Gerardo, para los que no conocieron el estadio de Ciudad Universitaria hace años, solo eran 5 torres, 3 de un lado, atrás del Palomar, y 2 enfrente. Con 5 torres y con la dirección de las lámparas, lograron una uniformidad, pero maravillosa. A diferencia del Estadio Azteca, donde hay lámparas a todo alrededor del techo, pues eso no es problema, eso está fácil. Pero con 5 torres y allá por los años 50 que hayan logrado eso, pues es de reconocerse. Sí, para las Olimpiadas tuvieron que poner la cuarta, o sea, convertir a 4 torres y hacer el mismo y tener la uniformidad. Si ustedes ven
se ve, por ejemplo, en el caso del Estadio Ciudad Universitaria, en un partido de fútbol en la noche, se ve cómo se ven las 4 sombras del jugador. Y quiere Sí. decir que está Que muy es bien la incorrecto. iluminación. ¿No? Es perfecto, Sí. es perfecto, porque sí, ahora de 5 torres por las Olimpiadas pusieron nada más 4 más grandes. Entonces, Ajá. eso fue formado en el desarrollo del partido y se ven los resultados. Funcionó, ganaron Funcionó 3-3. bastante. Bueno, eso es una iluminación deportiva y que es muy puntual de cómo lo van a hacer en muchos lados, ¿no? O sea, hay muchos estadios donde tienen lo que es esa parte de las 4 sombras y hay otros que atrás de las porterías está oscuro. En el caso de Ciudad Universitaria tiene que haber iluminación porque está la cancha de atletismo. Entonces, si ven la cancha de atletismo no se ve oscura. ¿Por qué? Porque tiene que haber, pueden trabajar en cualquier momento, ¿no? O actividad en cualquier momento. Bueno, Oye, ¿qué pasó? Gerardo. Sale Mario. Oye, mira, de la fórmula de la iluminación promedio, Ajá. el número 16 es por el número de lecturas que se hacen. Si te das cuenta, hay unos que son 2P, 2P, etcétera, etcétera. Ya salen los 16 si los cuentas. Sí, así es. Es un comentario. No, que está bien. Hiciste bien la observación. Yo no lo mencioné, dije, a ver quién cae. A ver, ¿quién se da cuenta de eso? No, es que es algo, les confieso que cuando nos preparamos para hacer el examen, o sea, que nos juntamos a estudiar ahí en 100 consultores, nos pusimos, oye, ¿por qué 16? Hasta que alguien también se puso a contarlos, ¿no? Que son 16 puntos, o 16 cuadrantitos que se están teniendo, ¿no? 16 O algo así. lecturas. Ajá. Sí, así es. Cierro micro. Sale, gracias. Es bueno aquí el poder estar todos participando, creo que es muy importante, ¿sí? Para irlo viendo. A ver, vámonos al siguiente. Y una vez concluida, ¿qué pasó? Inge, buenas noches, Josué Rivas. Una preguntota. Y supongamos poner el alumbrado en terracería. Pues yo lo que te voy a decir, la pones en terracería, primer punto que tienes que ver, tienes que considerar la limpieza continua, ¿no? Ok. Que es algo que nos llega a pasar. También hay que tomarlo, o sea, si te pones a ver ¿cómo se llama? Un curso de iluminación, algo que interviene es la limpieza de los equipos. Por ejemplo, en una planta y todo, depende de la planta, es la limpieza que vas a tener a los equipos. Algo que, por ejemplo, muchas veces no contemplamos es que hay que darle limpieza a los equipos. De repente, yo cuando di clase en la escuela de arquitectura, les decía, mandaba a mis alumnos a una iglesia. Yo quiero que vayan y vean en dónde están los focos, los spots. Entonces es un cono invertido, tenía 3 niveles de iluminación. Le digo, ahora, ¿cuánto cuesta un foco? Por si algo, 100 pesos. ¿Cuánto te va a costar el andamio? Entonces, todo eso es parte de lo que tienes que ver, ¿no? También el diferente nivel de iluminación que vas a utilizar también. Pero es algo que tienes que por ahí ir jugando. Sí, espero que haya quedado contestada tu pregunta. Dice que una vez concluida la lista, ¿qué pasó? ¿Alguien habló? No, sí, queda concluida, Inge. Dale, gracias, José. Pero a ver, Gerardo, pero a mí me entra un poquito ahorita ya la duda. ¿Esta norma también es aplicable a terracerías, a empedrados? Empedrados podría sí hacerlo. Digo, porque hay calles empedradas en muchos lados del país, ¿no? Sí. Además, creo que ustedes tienen unas, ¿no? Ahí en Querétaro, en el Pues centro.
cada vez menos, cada vez menos. Pero Se sí, maltratan los coches. pero sí, Sí, aquí también aplica. si aplica o no aplica a calles de terracería, o No, caminos de terracería, no sé, ¿verdad? yo, Y yo lo que en vería, yo el inconveniente que le veo a la calle de terracería, una, no tienes nivel, ¿no? Aquí en ningún tipo de pavimento. Entonces tendrías que considerar cuál es el más parecido. Y la otra es cuando tienes calles de terracería y que levantan mucho polvo, tienes que tener en cuenta que vas a estar perdiendo nivel de iluminación por la suciedad de los equipos. Entonces vas a tener que invertir en las limpiezas de los equipos. ¿Sí? Yo le veo ese inconveniente. Entonces ahí, si hay, ahora, ¿me puedes decir, por ejemplo, el caso de las terracerías allá de los estados del norte, en donde no, la tierra es muy, no levantas tanto polvo, ¿no? Que es otro tipo. Hay varias ciudades allá en el norte del país que he observado que tienen muchas calles que es terracería realmente. Es muy pocas son las calles que tienen con asfalto o con concreto. Entonces ahí, pues la vas a aplicar y vas a ver que tengas un nivel de iluminación adecuado. ¿Sí? ¿Sí quedamos de acuerdo? ¿Por qué? Sí, pero no está, no está claro, no hay una excepción o no hay una nota que permita la aplicación de esta norma a esas calles pues, que existen en el país, ¿no? Ay, no, no lo hay efectivamente, no lo dice, ¿no? ¿Sí? ¿Mm? Sí, efectivamente no hay una excepción. Sí que eso ahorita vemos dónde, o sea, lo que son las excepciones. Vamos a regresar a la norma en lo que es esa parte. ¿Sí? Bien, A ver si nos queda más claro. gracias. ¿Qué pasó, Carlos? Acá para el norte, por lo general, las calles que no están pavimentadas no cuentan con alumbrado. Hasta que pavimenten ya ponen postes de alumbrado. Y mientras tienen lámparas en los postes del suministrador, ¿no? Pues una que otra. Una que otra. Sí, o sea, no es muy común que esté alumbrado. Sí, te digo, yo he visto calles que no están pavimentadas en varios sitios del norte, ¿no? Gracias. Inge, yo por ejemplo, acá en mi tierra, en Durango, hay partes que están pavimentadas y se abre abre un proyecto, sí, en una empresa que se dio el caso que pusimos lámparas con paneles solares. Ajá. ¿Verdad? En terracería, porque en terracería no había línea, ¿verdad? No había de dónde tomar la luz. Entonces ahí lo que se hizo fue poner lámpara solar, pero también sí es cierto lo que usted comenta, ¿verdad? Que también es estarle dando el mantenimiento a cada cuánto. Hay que estarle dando el mantenimiento, o sea, esa es mi duda. Sí, O ya o cuando sea, uno ya vea. un día hice la pregunta, oigan, ¿y qué sucede con las lámparas que tienen celdas solares y batería? Sí. Digo, va a aplicar el nivel de iluminación, tiene que aplicar, ¿no? Tenemos que vigilarlo. Digo, hay lugares, por ejemplo, yo les puedo mencionar la famosa curva de la Pera en la autopista México-Cuernavaca, en donde hasta ahora, pusieron lámparas con celdas solares y batería. ¿Por qué? Porque cuando no les robaban el cable, se lo robaban por tramos, llegaron a poner cable enterrado directamente, pues aún así se los arrancaban, les volaban parte de las lámparas y nadie sabía. Y hasta ahora, ¿y por qué esa curva la tienen iluminada? Por lo peligrosa que es. O sea, seguido hay accidentes también los conductores no somos muy, ¿cómo se llama? No tenemos tanta precaución, ¿no? Y entramos como podemos.
Entonces sí hay, sobre todo de bajada. Es el mayor problema. Pero además hoy que pasé por ahí, vi que en el carril de subida, que es más fácil, o sea, es menos peligroso por la velocidad, pues está volado la barrera de contención, ¿no? Entonces le digo, no sé si sea de los famosos motociclistas que se verlo. Aquí, por ejemplo, comentan, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Ya se robaron todo y solo quedó el poste. Llega, por ejemplo, hay sitios en donde todo el cableado es aéreo. Se le van como tendedero de un poste al otro. En algunos casos dicen, no, pues es que tiene que ser con porque si no sale muy caro, ¿no? O sea, dicen, le doy más iluminación si no hago la zanja para poner el cable por dentro. Hay lugares en donde ya inclusive tienen el equipo de medición y les miden lo que es el consumo. Si se funde una lámpara no le están pagando. Cuando los días son más largos no pagan, o sea, pagan menos, ¿no? O sea, no pueden va y ponerlo, ¿no? Dice que una vez concluida la instalación del sistema de alumbrado, se debe verificar que ésta cumpla con el proyecto aprobado para el caso de la iluminación, tomando en consideración la medición establecida en el apéndice C, la distancia interpostal, la altura de montaje y el largo del brazo. Por otro lado, para los valores de los DPA, los datos reales mostrados de las lámparas y equipos auxiliares y el área iluminada. Asimismo, se debe verificar que todo el equipo instalado cumpla con las normas oficiales mexicanas correspondientes en vigor. Ya vi que va a haber un chat de la norma que tiene que ver con lámparas LEDs, ¿no? De la norma oficial mexicana. Es algo que sí he estado pidiendo apoyo a la parte de CONUE, que estemos vigilando que se cumpla y que se tenga. Digo, han estado vigilando mucho, por ejemplo, en el caso del estado de Oaxaca, hubo un contrato que lo tuvo que administrar tuvo que supervisarlo la CONUE directamente. Digo, como estaban ahí todas las bolas de broncas que tienen esa población. En el Estado de México, unos proyectos dijeron que hasta que el CONUE avalara los cambios del equipo de iluminación lo iban a hacer. Entonces, es algo que se va trabajando. Y todos debemos de participar, ¿no? Por ejemplo, si ¿quién tiene la vigilancia? Pues es la CONUE, ¿sí? Lo puede hacer en cualquier momento, revisarlo. Y el incumplimiento pues, sanciona conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ahora la Ley de la Infraestructura de la Calidad. Todo se tiene, hay que cumplirlo. Algo lo que es importante, se supone que el suministrador no debería de permitir conectar alumbrados públicos si no cuentan con la debida verificación o inspección. Y hay que recordar que va de la mano la inspección de la 13 y la inspección de la 1, ¿sí? Me comentan que en el caso de lo que decía la pregunta de las terracerías, que se puede utilizar más o menos una aproximación el pavimento tipo R1 y en empedrados el similar a R2. Y en este caso no va a aplicar la densidad de potencia eléctrica de alumbrado. O sea, me lo mandaron acá por mensajería a mi celular. Aquí lo que me está comentando Alfredo Pérez en el chat, que hay rancherías en donde las luminarias están instaladas en los postes de CFE, pero las distancias son muy grandes, ¿no? Desde luego, hay que tomar en cuenta que ahí no vamos a poder aplicar la norma. ¿Por qué? Porque tendríamos que modificarlo o ver la forma de hacerlo o poner postes intermedios si la queremos aplicar.
Hay un procedimiento que orienta a las unidades de verificación cómo lo va a hacer y que a su vez también va a orientar al usuario qué es lo que va a tener que estar presentando. En el apéndice C, o sea, ya vimos el equipo que se tiene que poner, debe tener coseno corregido, corrección de color de acuerdo a la curva de eficacia luminosa del CIE, intervalo de medición de 0 a 100 luxes, la desviación también nos dice qué es lo que se tiene, y la calibración con un nivel de confianza del 95% y un factor de cobertura K2. Aquí vale la pena mencionar que durante un buen tiempo solamente había un laboratorio que veía lo que indebidamente decimos que es calibración, que realmente es el contraste de nuestro instrumento con otro mayor precisión. Y ya posteriormente ya hubo otro que creo que está allá en la ciudad de Querétaro, ¿no? Pero nada más estaba el Centro Nacional de Metrología y mandabas revisar un equipo y te tardaban un buen rato y además te costaba más que el propio equipo. Entonces ahí hay que tenerlo, ¿no? Aquí ya vimos cómo van las mediciones, ¿sí? Eso lo vimos corrigiéndolo en la parte de la norma. Hay que ver cómo están las condiciones ambientales. Si hay una luna llena también nos va a afectar en las lecturas si las queremos ir haciendo, ¿sí? Entonces sí, hay que ver cuál es la parte para poder hacer nuestros trabajos. Es parte del procedimiento. Por ejemplo, esta es una fotografías de energética, ¿sí? En donde antes tenía vapor de sodio de 250 watts con balastro y con LEDs de 83 watts. O sea, se cambió el nivel de iluminación y aún ahí se llega, por ejemplo, se llega a apreciar algunos puntos así como de sombra, ¿no? Pero de cómo estaba, por ejemplo, hacia el lado derecho vemos cómo estaba completamente oscuro esa parte. Con vapor de sodio de 100 watts y con LED de 43. Cambia lo que es la parte de esa calle, ¿no? Hubo un cambio. Esta es otra avenida. Por ejemplo, aquí vemos que tienen lo que comenzamos en el camellón, el equipo de iluminación hacia los dos lados, ¿no? Es una de las formas que están contempladas en la parte de la norma. Por ejemplo, estos valores de las líneas ISOLUX es algo que nos llegan a poner, lo llegan a colocar a través del programa, lo van a hacer o se pueden medir. Entonces aquí tenemos lo que van a hacer. La iluminación promedio nos habla por 6 puntos, nos habla de 17 en 12, 26.697, lo que ahí tenemos, y punto 425. Esto, la avenida esta es de 8 metros, la distancia interpostal 28 metros. Entonces aquí tenemos cuál es el nivel de iluminación que tenemos. El máximo es 17, el mínimo 12, ¿sí? Entonces, tenemos máximo 26 y esto podemos hablar que casi estamos en la posición del equipo de iluminación. La norma, por ejemplo, si nos pide 15, estamos cumpliendo todo lo que es la parte de iluminación. Voy a pasarme hacia el recorrido que comentaba ahí con la parte de platicando con
con Jorge Ugalde. Si ven, no es una norma muy grande, son 20 páginas. Aquí están los que participaron. Si ven ahí, están los del PAESE, el Programa Universitario de Energía, Halofine, SOLA, sobre todo el alumbrado público de la Ciudad de México, NICE, ¿sí? Acción de óptica, ¿no? Y bueno, y por ahí participamos también nosotros. Entonces, aquí en lo que es el campo de aplicación, aquí están las excepciones para aeropuertos. Sistemas de aproximación no aplica esta norma. Ya comentábamos que muchas de las cosas, por ejemplo, si van aterrizando y se le apaga la iluminación de la pista al piloto, se va a levantar vuelo, no va a aterrizar, excepto que ya haya tocado tierra, esté frenando, ¿no? Sí. Plataformas, zonas de maniobra, pernotes similares, alumbrado de emergencia, dentro de predios desde viviendas unifamiliares, ¿sí? Alumbrado ornamental de temporada para ferias, en plataformas marinas, faros y similares, tiene otra reglamentación. También en obras en construcción, anuncios luminosos, áreas de vigilancia especiales, áreas típicas regidas por relaciones laborales. Aquí Roberto Gómez nos está comentando que ya existen luxómetros para luminarias LED porque no sirven los anteriores que eran para tipo fluorescente o incandescente. Y sí, sí, Roberto, hay que ver, hay que mandar ese comentario a la CONUE para que lo contemplen ahora en la nueva revisión, ¿sí? Para que ahora, yo supongo que lo van a tomar en cuenta, sobre todo si observaste las personas que están, ahí lo tienen. Javier, para que puedan aceptarte tu lote de luminarias LEDs, debes de cumplir con las normas de eficiencia energética para comenzar. ¿Sí? Entonces ahorita por ahí, para que sean aceptados como tal. En el caso de la Ciudad de México, las lámparas que no cumplieran con las normas de eficiencia energética, no las iban a comprar. Entonces a alguien le tumbaron el negocio, ¿no? Porque algunos ya por allá lo tenían. Entonces ahí hay que tener, ¿no? Nodos y distribuidores viales, paseos exclusivos de jinetes, rampas de acceso, señalización de vialidades, túneles y pausa a desnivel. Aquí en el caso de los túneles, hay por ahí un documento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que establece el nivel de iluminación que deben de tener porque va a depender de la velocidad que se tiene. Curiosamente, lo que les puedo decir es lo más que yo he visto, me acuerdo cuando vi ese documento, era para una velocidad de 90 kilómetros por hora. Y sin embargo, ¿quién pasa a 90 kilómetros por hora? Sale. ¿Sí? También vemos todo lo que son las definiciones, ya comentamos las principales. ¿Sí? ¿Cuáles son las vialidades? También ya vimos cuáles son las que nos va a poner y las tenemos que reportar nosotros a la dependencia en los informes trimestrales. En estacionamientos públicos nada más hay abiertos, cerrados o techazos. ¿Sí?
Entonces, si ven, no hay las excepciones como por ahí se estaba comentando, ¿sí? El método de cálculo es el que comentamos, que decíamos que no es tanto, pero aquí ya le ponemos lo que es la parte de del nivel de iluminación promedio. Entonces, por aquí nos tienen. El dictamen lo hace la unidad de verificación, el informe técnico lo hace, es cosa del verificador. Y el plano eléctrico es la representación gráfica de las diferentes partes de una instalación, incluyendo el sistema de alumbrado. Y el proyecto, volvemos a tenerlo, y debe ser firmado por el responsable del proyecto, que va a ser y se tiene igual en el caso de la norma 7, ¿sí? Solamente aquí no pusieron ya al arquitecto, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿Sí, Julio? No, me equivoqué de botón. Ah, bueno, sale. Yo creo que querías preguntar algo, ¿no? Digo, pueden solicitarlo a quien quieran y al final o sea, la unidad de verificación tiene la obligación o unidad de inspección de poner lo que es la parte de la portada, decir si aplica la 13 para que el suministrador exija el dictamen de la 1 y de la 13. Muy Oye, sí pocas veces me ha pusieron al tocado. arquitecto, ¿eh? ¿Mandé? Sí pusieron al arquitecto como responsable también. ¿Sí? ¿Eh? Que no lo, o me lo salté. Son buenas chicas, entonces Son... Ah, sí, está es el primero, me lo salté, sí, es cierto, perdón. Son buenas chicas. Entonces ahí ya, para irlo viendo. Perdón, sí, dejaron al arquitecto también. Pues tú que estás en el comité, hay que evitar eso, ¿no? ¿Mandé? Tú que estás en el comité, pues hay que sacarlo de la norma. Pues vamos a verlo, qué tanto se puede que se haga, porque muchas veces cuando ya lo colocaste ya no está tan fácil quitarlo, ¿eh? Bueno. Pero, digo, yo no voy al comité, ¿eh? Yo no fui. Sí fue la empresa, pero no fui yo. O sea, yo andaba no sé en qué órbita en ese momento. Entonces sí, no fui yo, pero sí lo voy a retroalimentar de todos modos, ¿no? O sea, es válido. Entonces voy a retroalimentar. Sí. Bueno, aquí hay unas notas aclaratorias que no lo mencioné de la norma, por ahí se lo pueden tomar en cuenta, del 3 de diciembre del 2013, ¿no? Entonces hay unas aclaraciones. Por ejemplo, no se consideran los paseos exclusivos de jinetes, ni señalización de veredas y carreteras semaforizadas. Y también por ahí ¿cómo se llama? No se consideran las ciclopistas. Este es otro documento, no es por ahí tan extenso. Quiero dedicarle un rato, o en un momento, para mostrarles esta hoja de Excel. Que es algo, a ver, ahora aquí, nada más quiero que me digan si sí se alcanza a ver el tamaño. ¿Sí? ¿Está por ahí bien? ¿Está bien el tamaño? Se ve perfecto, Inge. Sí, correcto. Sí, que se ve muy bien. Ok. Bueno, este es parte de lo que es la información que que nosotros manejamos en nuestro procedimiento. Es una hoja de Excel que nos permite ver lo que es la parte de los cálculos. Hay una parte nada más que no sincronizó
por diferente versión que apenas lo vi, créanme que llevo bastante rato peleando esa información, apenas lo vi. Bueno, por ejemplo, viene la fecha, qué tipo, en este caso el número es el tipo porque así estuvo clasificado para la persona que nos contrató. Aquí sería el número de dictamen que estoy emitiendo. Este documento, esta carátula, se la anexo yo a los dictamen. Nada me dice que lo haga, pero yo lo pongo porque es conocimiento, ¿no? Es del CIME Querétaro. Creo que sí, Querétaro se abrevia QRO o es Quintana Roo. Quintana Roo es doble O. Entonces así queda bien. Así queda bien, ¿verdad, Jorge? Sí, correcto para Querétaro, y Quintana Roo nada más es 2 O's. Pasa el otro. Ajá. Ok, gracias, Jorge. Es un alumbrado público, vías primarias y colectoras. En este caso fueron 3 lámparas nada más. ¿Qué pasaría si yo en lugar de 3, por si algo, se evalúan 25, ¿no? Yo aquí voy a ver y ya sé cuál es la carga total que tiene. Pero este se hizo porque solamente, o sea, para ver lo que era la parte del ejemplo. Me dicen que el ancho de la vialidad es 6 metros, distancia interpostal 31 metros, el brazo de la luminaria es 1.7, lo que me dice que hay un área cubierta de 558 metros cuadrados. ¿Sí? La altura de montaje es 7.4. Eso pues no es tanto problema para sacarlo. Hay 3 lámparas, son 6 metros, realmente son 18 metros por la distancia. A esta distancia interpostal 31 y el ancho de la vialidad, y se sacan los metros cuadrados, ¿no? ¿En dónde está estos equipos? ¿Dónde están? En la calle 1, entre calle, en lugar de Selle, perdón. ¿Qué pasó? Ah, dije, ¿qué quieres? La localidad de La Colonia le puse de Conín. Sí. Yo no se me ocurrió otra, pero le podemos cambiar. Pertenece al municipio de Querétaro, del estado de Querétaro. Y un código postal, no sé si corresponda o no a Querétaro. O sea, inventé mucha información. Esas las características. Pertenece al municipio de Querétaro. Y dije que el representante es el presidente del colegio, con su teléfono y su correo, ¿no? Los valores de la norma que se tienen que cumplir son de la tabla 1. Debe tener un valor de DPA de 0.56, la iluminación mínima promedio de 8 y la relación de uniformidad promedio 4, de 4 a 1. Esta información se obtiene de la norma. Ahora, ¿qué resultados se tuvo? El valor de los DPAs fue .210, que es inferior al .56 que me pide la norma. La iluminación mínima promedio fue de 10 y me pide la norma 8. La relación de uniformidad 2.15 y la norma me pedía 4, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aquí tenemos? Que está aprobado lo correspondiente a este equipo. Aquí, ¿cuál es el fabricante? Su catálogo, tipo de luminaria, watts de luminaria, watts totales, que por aquí tenemos. Flujo luminoso de la lámpara y la eficacia de la lámpara de lumens por watts. Aquí, en lo que es la parte que tenemos, estas son es la curva que está proporcionando el fabricante de su equipo. ¿Alguna pregunta en esta parte? Gerardo, un comentario. Sale. La eficacia de las lámparas mínima es de 60 watts por metro cuadrado.
No, perdón, 60 por watts, 60 lúmenes por watts. Ajá. Con lo que ya queda fuera mercurio y Sí. incandescentes, ¿no? En incandescente sí, definitivamente. Y La mercurio mercurio también ya. queda fuera. Mercurio ya. Es más, ya la tendencia ya no es poner mercurio, ¿no? O sea, lo puedes llegar a cumplir con vapor de sodio de alta presión, ¿no? Todavía se usa. Claro. Ujú. Y o sea, hay que ver, vuelvo a insistir, es que hay que hacer el estudio en dónde estás, ¿no? Porque si no al rato tenemos, por ejemplo, un árbol muy frondoso y pues sí, los pajaritos no los vamos a dejar dormir, ¿no? Y abajo no vamos a poder caminar. Me acuerdo que por ahí alguien de una población me decía, oye, me habló y me preguntó, dice, oye, que ustedes hicieron la evaluación de la norma 3 en tal lugar, ¿sí? Que la calle, que no sé qué, que está oscura. Le digo, espérame, yo hago la evaluación de la norma, no del diseño. Que ahí en el momento que lo tenían, debería de haber protestado la gente del municipio, ¿no? O sea, no dejarlo que quedaran las calles así como estaban. Pero sí, se va viendo y por eso les decía yo, hay que ver la uniformidad y hay que ver que el nivel de iluminación sea seguro para todas las personas que van a estar por ahí cerca de todo lo que se tiene, ¿no? Inge, buenas noches. Buenas noches. Oye, habla Armando Sánchez, servidor tuyo. Adelante, Armando. Creo que ya las lámparas de sodio o vapor de mercurio ya ni se hable de eso, ¿no? Pero de sodio, aditivos metálicos, de pulso y todo esto, yo creo que hay que tratar de evitar especificarla todavía, aunque eso ya prácticamente casi está en desuso por los LEDs. Y sobre todo por la contaminación que tenían esas lámparas, el mercurio, porque desgraciadamente aquí en México no tenemos un procedimiento para reciclar ese tipo de lámparas. ¿Y a dónde se va todo eso? Inclusive las lámparas fluorescentes que había antes, pues todos tenían un porcentaje de mercurio. ¿Qué se hacía? Se rompían y todo ese mercurio, ¿a dónde va? Al subsuelo, y por eso tenemos tanta contaminación. A la basura. Qué bueno que tenemos ya la opción con los LEDs. Y pues yo creo que sí sería conveniente crear más conciencia sobre esto, que yo ya tiene muchos años que no pues especifico ni nada con este tipo de lámparas de HID. Y otro comentario simplemente nada más en base a la norma de la semana pasada, y hubo un comentario y un desacuerdo que si era femenino o era masculino, es luminario, y tú lo analizaste la semana pasada, Inge, más que ahí pusiste luminaria. Entonces, creo que nada más breviario cultural, es luminario. Gracias, Inge. Yo les comenté, Armando, que yo me acordaba que un día discutiendo, o sea, el ingeniero Gonzalo Merodio, que era de Condomex, que ya falleció, un español, se ponía que era luminarie francés y bueno, echamos un buen rato en discusión para ponerle el nombre. Sí. Pero gracias, tomo nota de tu comentario. ¿Sí? Gracias. Bueno. Aquí. Buenas noches. Sí, Sofi. Una consulta, bueno, yo que ando metida en el mundo del alumbrado público, tengo una duda, estaba yo viendo sus cálculos, por ahí me comentaban mis clientes sobre las luminarias de plasma, ¿ya hay algo en la norma sobre luxes y lúmenes para luminarias de plasma? La verdad, en lo personal no las he analizado a fondo, pero me dicen que es una iluminación de mayor calidad que la LED. No sé qué información tenga usted al respecto, Inge. Yo no tengo, no tengo conocimiento de eso, o sea, no me ha tocado verlos, ¿sí? Sí he visto un poquito lo que es la parte de la evolución, pero sí en la parte de plasma, no sé si alguien conozca este tipo de equipos de iluminación. Sí, fíjate que esa es una lámpara pues, que tiene, yo creo que en el mercado, que será no mucho tiempo, unos 10, 15 años. Sí es mucho más eficiente, es menos potencia y muy, muy potente en la
producción de lúmenes. Aquí el problema que se ha visto y que no ha tenido mayor penetración, no tanto en México, sino en todas partes, a reserva que me equivoque, hay que leer un poco más al respecto, es por la dimensión del driver o balastro, no sé cómo le llamen para esa lámpara. Y es una lámpara muy pequeña, y sí es muy eficiente. Pero yo creo que se encarece, es muy caro los sistemas y el driver es bastante grande. Entonces tendrían que hacerse luminarios especiales y una serie de cosas. Obviamente la óptica de los luminarios ahorita que lo estamos viendo con los LEDs, obviamente cada vez son más pequeños y ¿qué es lo que se aprovecha? Es la óptica, que los luminarios también van siendo cada vez más pequeños porque las lámparas son pequeñas. Ese sería simplemente mi comentario. Ok, muchas gracias. Aquí ya el ingeniero Gustavo ya les puso una liga para lo que es la iluminación de plasma. También hubo un tiempo las lámparas de inducción, que esas causaron, porque eran muy similares a la parte de lámparas fluorescentes, que causaron toda una controversia. Inclusive el colegio de Yucatán intervino y le ganaron, ¿cómo se llama? Y ganaron la demanda en contra de quien puso eso, pero fue todo un caso muy sonado, ¿no? Sí. Sofía dice que se le fue el audio. No podemos decir nada porque se le fue el audio. Bueno, aquí lo que tenga. Miren, aquí por ejemplo, en este caso, ya regresaste, corregí el bueno, sale. ¿Sí quedó aclarada tu duda, Sofía? Sofía, ¿quedó aclarada tu duda? Ya no escuché nada, Inge, se me fue el audio justo cuando explicó el ingeniero todo. Qué bochorno, Dios mío. Pero bueno. No te preocupes. Por ahí puso una liga el ingeniero Gustavo de lo que es la parte de las lámparas de plasma. O sea, ahí puedes ver la información, ¿no? Perfecto, yo el estudio dije, muchas gracias y una disculpa. Vale. No tiene nada que disculpar. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la parte de la medición de la calle, se hizo, aquí están los puntos, ¿sí? Y esto que nos permitió poder obtener lo que son los valores que tenemos, o sea, aquí si ven debe estar una ecuación, así es. Entonces ya se saca la iluminación promedio, la iluminación mínima promedio, la relación, los valores mínimos y aprueba o no aprueba la norma. Yo me fui del final de lo que es la hoja, estoy yéndome al principio, donde está sacando, ¿sí? Aquí están los cálculos de los DPAs, ¿sí? Y entonces aquí hay una cantidad fuera de más B39. Son los metros cuadrados. También está el cálculo teórico. Aquí es en donde está el brazo. Cálculo del punto 9, del punto 7. Y así deberían de estar todos los puntos que fueron calculados. Yo les decía, hubo un problema para verlo. Habla lo que es la parte del coseno, la distancia de la luminaria. Habla de lo que es el coseno, la intensidad que vamos a tener. Y esto tiene que ver con la curva que fue proporcionada, está por acá, que fue proporcionada por el fabricante del equipo de iluminación. Acuérdense, por ahí yo creo que a algunos nos tocó que nos dieron una medio enseñada de cómo utilizar esto, y pues es cuestión de volver a regresar a comentar. ¿Alguna pregunta, duda, queja? Sí, ingeniero, ya hay quejas. ¿Ya? ¿Por qué? Que cuándo nos va a compartir la hoja de Excel. Déjame preguntarle al autor que si me permite compartírselas. Con mucho gusto. Ahí se la entregamos. Gracias. Sí. Esa fue la única queja, bueno, menos mal. Ok. Nada más esa. Sí. Es más, por ejemplo, mucho de lo que es la parte de, podríamos decir, para el cálculo de los puntos, aquí, pueden llegar a proporcionarnos el valor
Salvo que lo tiene, si no tenemos lo que es la curva, a través de los software que llegan a manejar los distribuidores, ¿sí? O los fabricantes, y podemos nosotros hacer nuestra cuadrícula y sacar lo que necesitamos de acuerdo a esta D entre 2, D entre 4, y de acuerdo a A entre 2. Eso lo podemos hacer, nos los pueden proporcionar. Por ejemplo, a mí en el caso que les presenté la semana pasada, el cálculo de ahí de una tienda ahí cerca de ustedes, hay un plano en donde ponen todos los cálculos, los niveles de iluminación en el caso del estacionamiento. Entonces ahí se tiene y se puede estar por ahí sacando como fueron, ¿no? Y es cada fabricante tiene su propia tabla para lo que es la parte de del cálculo, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué más? Ya estamos en el cálculo, entonces ya, ahora sí, o me fui muy rápido, o no hubo preguntas, o algo pasó. Y quiero una consulta, ¿estos cálculos no los genera también el sistema Dialux? Te los generan los software, sí te los generan. O sea, lo que pasa es que tienes que ver que sea exactamente en donde tienes el punto, digo, es lo que es la importancia, ¿no? Pero sí te lo puede generar y lo puedes pedir a través del software. ¿Sí? Sí, aquí ya Javier Ronzón ya está quejándose, ajá. ¿Sí? O sea, ya ahí para irlo viendo cómo hacerlo. O sea, todos los software de iluminación te dan la información que tú necesitas y te la dan generalmente. Y hay que ver porque cada equipo de iluminación cambia. O sea, no puede ser el mismos cálculos y todo siempre para igual, ¿no? ¿Sí? Ingeniero. Sí. Buenas noches, solamente que ese es teórico y usted lo tiene también medido, ¿verdad? Hay que tener la comparativa. Aquí en esta hoja no está medido, ¿eh? Ah, es teórico. Es teórico. Muy bien, sí, gracias. O sea, lo que comentaba, no, el que sí llega a ser medido es cuando han sido pruebas prototipo. Ajá. Cuando han sido pruebas prototipo, ahí sí tenemos lo que es la parte del nivel de iluminación, lo revisa el fabricante del equipo para que concuerde con los valores que tiene, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, ahí sí es de a de veras. Sí. Mira, Sofía, yo había aquí comentado, aquí está, ¿no? O sea, esto es lo que te puede llegar a dar. Entonces aquí lo que tendrías que hacer, por ejemplo, ¿cuál serían los 14 metros? A la mitad, ¿cuánto llegas a tener, no? Entonces aquí a lo mejor no te da el punto exacto, entonces es lo que tienes que comenzar a dividir, ¿sí? Te lo pueden dar con valores un poquito más ¿cómo se llama? Más juntos y lo puedes estar teniendo o se puede calcular a través de conocer lo que es la curva de distribución del equipo de iluminación. Digo, lo más fácil es cuando es en el piso y que la lámpara está completamente paralela al piso, ¿no? Porque cuando ya tiene un ángulo, tienes que comenzar a sacar los ángulos. A jugar Exactamente, sí. Ok, perfecto. Sí, muchas gracias. Sale. Pues creo que era todo lo que por aquí tenía. Podemos sumar esfuerzos hacia un México más sustentable, a pesar de todo lo que nos estén haciendo, lo que esté sucediendo. Ahí está mi correo. Creo que la vez pasada no se los proporcioné. Tardo en contestar, pero tengo la mala costumbre de contestar todos los correos. ¿Sí? Una pregunta. Adelante. Buenas noches. Miren, quería preguntar, así como la NOM 001C está referenciada al NEC, ¿qué normatividad es la que está sirviendo como base para esta norma? Hay que ver la bibliografía que nos dice la norma, pero no hay ninguna en el mundo que sea igual que esta. Ok. Esta sí la hicimos nosotros entonces. Está igual que la 7. Ajá. Lo que pasa es que por ley tiene que poner el
el que hace la norma tiene que poner cómo está con relación a otra norma o si su norma se parece a otra. ¿Sí? Y la pregunta va encaminada porque relacionado a lo que comentaba la señorita ahorita en el tema de del software. Yo ya tengo buen tiempo trabajando con Dialux y Dialux te da todo esto, pues, ¿no? Es todos los valores que lo que vimos ahorita, pues, ¿no? Todo esto te lo da Dialux. Pero Dialux pues es un sistema que habría que valorar sobre qué referencia está hecha, de manera de saber si está cumpliendo con la norma o si hay que hacer algún ajuste para que te dé exactamente estos puntos, ¿no? Bueno, lo que te está dando ahí Dialux es el nivel de iluminación que da de la lámpara ahí. Entonces, por ejemplo, por eso le comentaba yo a Sofía, algo lo que tú tienes que ver es esta parte. O sea, que tengas el valor por ejemplo, que tengas el valor en 1, en 2, en 3, o sea, estos números, para que tú puedas aplicar la norma. Sí, bueno, el tema está en que al final del día Dialux da unos valores, ¿no? Todos los valores de referencia, pues, ¿no? Tal vez lo haga, tal vez no coincide con valores que no coincidan con esos puntos, estos que están ahí precisamente. La media, la mínima, la máxima, todo esto te lo da Dialux. Nada más que si no coincide con los puntos de evaluación de la norma, de alguna manera lo está calculando, pues, ¿no? Aunque no sea coincidente con esos puntos. Sí, pero tiene que ser congruente en lo que está ahí. Ajá. ¿Alguien habló? Bueno, ahí nomás sí le comparto. Por ejemplo, yo hablé con el de gobierno del estado aquí, que nos revisa los proyectos de iluminación y por ejemplo, él a mí me cambió mi Dialux y me pidió que instalara el Dialux 4.13. Me dijo que ese Dialux está más apegado a la norma mexicana y nos permite mover los valores para que cuando salga el estudio del Dialux, los valores de las tablas que ellos piden, como la línea ISOLUX y todos los demás valores de norma, pues ya salieran nuestros valores, bueno, aquí como le llamamos coloquialmente, ¿no? Que el reporte salga con las 4 palomitas verdes para que el proyecto pase con gobierno del estado. Entonces ahí la sugerencia que aquí nos dio fue que instaláramos ese Inge, porque el Dialux Evo nos dijo que viene con norma europea, entonces los valores que nos está arrojando el Dialux Evo pues eran totalmente disparados con respecto a la norma, pero que el 4.13 se apega un poco más y nosotros también podemos meter los valores, aparte de que la mayoría ya trabajamos con las curvas fotométricas de fabricantes, y pues eso nos permite los valores, así como me dijo el Inge, sean lo más cercanos a las normas y no son tan exactos porque pues es un software ya prediseñado, ¿no? No está hecho específicamente para México, pero sí es el más apegado en 4.13 para que podamos sacar valores más pegados a la norma. Y bueno, fue el consejo que me dieron apenas en mi capacitación la semana pasada aquí en gobierno de Oaxaca. Sí, miren, por ejemplo, aquí la bibliografía, aquí pueden ver, o sea, está basado, si ven, está en ANSI, ¿sí? Esta es la de, que es una, ¿cómo se llama? Un estándar americano. También está IEC, está el Handbook de Iluminación, ¿sí? Del 2011. Y tiene del Manual de Alumbrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Manual de Alumbrado Público de CFE. Esta es la bibliografía. Y aquí dice que no concuerda con ninguna norma internacional al momento de la elaboración. Si ya hay, entonces sí ya habría que contemplarla porque la ley establece que hay que tender a normativa internacional, no a normativa americana. Por ejemplo, en el caso de la NOM 01, deberíamos de tender a IEC, a la ¿qué es? 64 o 064, algo así, no al NEC. NEC no es norma internacional. Aunque mis cuates se enojen, pero va a decir que todo el mundo construye con el NEC, ¿no? Sí, pero o sea, pues si hablo realmente cómo están las cosas, o sea, esa es la realidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Gerardo,
¿tú sabes si esta norma 7, norma 13, ya están programadas en los planes anuales, en algún plan anual para que entren a revisión? ¿O Creo que para el del año que entra. Ah. Ajá. Ya bueno. ya va a ser la revisión. Bueno, porque pues FECIME también está ahí en el comité. No. ¿No? No. Si ve los que participaron ahí, no está FECIME. Ah, caray, me pareció ver FECIME, perdón. ¿O sí? He hablado. Me pareció nada más. Yo sé que sí está participando en otras cosas. ¿Sí? A ver. Digo, porque a lo que voy es a los arquitectos. Más abajito. Ah, sí está FECIME. Sí, claro. Entonces, no sé quién sea o quién haya sido el representante de FECIME en el comité, pero así como para hacer un planteamiento como muy serio, que bueno, puede entrar como diseñador un arquitecto, pues siempre y cuando tenga alguna justificación de algún diplomado, alguna maestría en iluminación, porque pues eso ya no cualquier arquitecto, ¿no? O sea, tiene que ser alguien que tenga conocimiento, ¿no? ¿De qué está haciendo? Pues sí, entonces, no nada más cédula profesional, sino alguien que domine el tema, pues. Ese era todo. Ok, gracias, Jorge. Sale, pues, si no tienen más, Oigan, que ahí en la de alumbrado público de la CFE llamó la atención el año. ¿A poco todavía seguimos aplicando eso de 1981? ¿No ha actualizado nada de esto CFE en alumbrado público? tomaron en cuenta esa versión cuando se hizo esta norma. ¿Sí? Nada, eso es lo que dice, tomaron esa. Más ahorita en la nueva, supongo que deben tener ya uno más actualizado. ¿Sí? Ok, perfecto. Vale, pues adelante, Gustavo. Muchas gracias. Gracias por tenerlo de nuevo aquí en su casa en FECIME. La verdad que estamos muy contentos. Yo creo que aprendimos bastante en estas 2 sesiones y pues lo esperamos en el futuro en otro tema. Y mientras, pues nuestro agradecimiento a través de estos pequeños reconocimientos electrónicos, ¿verdad? Que le haremos llegar, en el cual el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro, el CIMEC, le hacemos patente el reconocimiento por esta participación como expositor, ¿verdad? Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por invitarme y espero que les sirva lo poco que les pude compartir o que puedan ustedes trabajarlo. Gracias, Ángel. Bueno, estamos en contacto entonces. Que tengan buena noche todos. ¿Sí? Gracias, Gerardo. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Nos vemos. Bye, bye. Como siempre, te lo hiciste. Gracias. Saludos, Gerardo. Saludos, Lupita. Oye, tu diploma dice expositora, debe decir expositor. Que lo corrijan. Ah, bueno, ya usado por ahí, ya hicieron una observación antes de que me lo mande. Oye, mientras no quieras que diga expositore, está bien. Ándale. Saludos, manito, gracias. Dale, bye. Ya le cambiamos aquí, ya dice expositor. Muchas gracias. Perfecto. Buenas noches, Gerardo. Saludos a todos, hasta luego. Buenas noches, bye. Buenas noches, Gerardo, gracias. Hola, hasta luego. Buenas noches, gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Saludos a Buenas noches. Prenda la tele porque está el dueño. Ahora sí tuviste más tiempo de saludar. Oye, qué bueno. Bueno.
Qué bueno que tuviste tiempo de saludar. Qué amable eres. Vale, cuídense Buenas mucho. noches. Cuídate mucho. Bye. Saludos, Bye, doctor bye. Galván. Estamos pendientes. Vale, Saludos, saludos. Querétaro. vale. Perso, Para los de saludos. Querétaro, vámonos corriendo. Querétaro.